Y esta noche quería escuchar la opinión del doctor Aldo Pignanelli, que fue presidente del Banco Central y que como economista, ¿no es cierto?, muchas veces nos ha traído ideas renovadoras, ¿no? Pero claro, uno se pregunta, ¿no?, cuando hay frases de algunos funcionarios que dicen va a haber una lluvia de dólares, ¿usted es tan optimista como eso? No, uno quiere ser optimista, pero hay que ser realista, ¿no? El presidente de la Nación, cuando asume la presidencia, él fue el que dijo que iba a haber una lluvia de dólares de inversión con su gestión, que en el segundo semestre del 2016 todo se iba a reactivar y que iba a venir esta lluvia de deudas. Finalmente no se reactivó el segundo semestre y llegó la lluvia de dólares, pero como deuda. El gobierno de Mauricio Macri, con respecto a este tema de la deuda, tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que a raíz del nuevo gobierno y de muchas cosas que se hicieron, porque no todo está mal, tampoco hay que ser injusto, en toda gestión hay cosas buenas y cosas malas, se tomaron decisiones que permitió que Argentina volviera al circuito financiero mundial y nos vuelvan a prestar. Eso es una buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que nos vuelven a prestar demasiado. Claro. Mauricio ayer dijo... Perdón, Mauricio, que el nivel de deuda. Claro, el nivel de endeudamiento, es muy alto. Estamos comprometiendo el futuro de nuestros hijos. ¿No? Y más a una tasa de interés tan alta. Rápidamente. Ayer mismo el presidente de la Nación dijo con orgullo que desde que asumió él hasta hoy entraron al país en concepto de deuda 100.000 millones de dólares. Y no es una buena noticia eso. Endeudarse no es buena noticia. Máxime, fíjese este dato, ayer Bolivia tomó un crédito parecido a los nuestros a largo plazo al 4,11% anual. Nosotros estamos tomando arriba del 7% anual. Es casi el doble. Es el doble, casi el doble. Entonces, ¿es para reflexionar? ¿Es responsabilidad de este gobierno? No, es responsabilidad de una situación histórica, de cuando salimos abruptamente de la convertibilidad, que ahí me tocó a mí ser presidente del Banco Central, después de salir de la convertibilidad. Sí. El tema del corralón, default. Además, se acuerda que nos dejaban sacar nada más que 280 pesos por semana de nuestra plata. Pero eso fue Domingo Cavallo en el gobierno de la Rúa. Por otro día, un periodista muy poco avesado y muy agresivo me dice, ustedes fueron los que pusieron el corralito. Digo, flaco, yo empecé en enero del 2002, ya estaba el corralito, corralones y el default. Nosotros heredamos con La Baña, con Remes, pero no es cuestión de discutir eso, porque si no retrotraemos la situación. Yo creo que la historia sirve más que nada para que no repitamos errores. Bueno, por eso justamente me permito añadir, ¿no es cierto?, de que el tema de tocar los ahorros o las cuentas bancarias de los ciudadanos es inadmisible. Inadmisible, claro, ¿no? Que sí, absolutamente. Ahora bien, ¿qué está pasando entonces? Nosotros tenemos esa lluvia de dólares a través del endeudamiento. Están ingresando inversiones, porque realmente el circuito que sería virtuoso y no vicioso es que vengan inversiones genuinas para generar empleo. Algo más están entrando, pero ¿a dónde están yendo? Están yendo, usted recién lo nombró, vaca muerta, energía, comunicaciones y el campo, que viene muy bien. O sea, el sector agroindustrial, por suerte para la Argentina, porque es el sector que genera divisas a través de las exportaciones. Que siempre fue en realidad. Que siempre, mire, en el 2012, en esa experiencia, el primero que dio el paso y generó 16.000 millones de dólares genuinos de exportación en el 2002 fue el campo. El yuyo, ¿se acuerdan? No voy a empezar a enojarme con Cristina de vuelta, pero ¿se acuerdan cuando decía ese yuyo? De hecho, la soja es un yuyo, pero bienvenido el yuyo, todo es yuyo. Bienvenido. Mire, yo le voy a decir algo, ¿no? En la historia económica argentina. En el año 1857, don Carlos Pellegrini era diputado por la provincia de Buenos Aires y hace un discurso muy conocido en ese momento que dijo, Argentina tiene que dejar de ser un país que exporte solo yuyos. Pero no era la soja en aquella época, era yuyo, era el pasto o algún cereal. Y la carne en vivo, digamos, el ganado en vivo. Él decía, nosotros tenemos que industrializar este país, porque el año que no llueva, que Dios no nos mande la lluvia, no vamos a tener que exportar. Entonces él hacía un planteo más industrialista. Parece mentira que casi, no sé, 200 años, o un poquito más, 260 años después, 150 años después, perdón,
sigamos discutiendo lo mismo, que exportamos el poroto de soja e importamos autos, tecnología, ropa terminada. Esto es todo un replanteo, porque cuando hablamos de la pobreza y la falta de trabajo, también hablamos de eso. ¿Y usted no cree que también nos hemos vuelto muy imprevisores? No tenemos previsibilidad sobre los acontecimientos a venir, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes fallas de esta coyuntura histórica argentina, ¿no? La falta de una dirigencia capacitada, que no solo es política, también es empresarial, sindical, militar, eclesiástica. O sea, nosotros tuvimos a lo largo de una historia mucha gente que planificó el país. Uno podrá estar de acuerdo o no podrá estar. Yo podré estar o no de acuerdo con don Carlos Pellegrini, un Sarmiento ni hablar, pero para ir más para acá, don Hipólito Yrigoyen, el mismo Perón. Yo soy peronista, pero digo, bueno, hay un sector de la población que no está de acuerdo con lo que hizo Perón, pero la mayoría sí. Porque Perón, usted podrá estar o no de acuerdo, tenía un proyecto de país pensado, igual que Yrigoyen, igual que Frondizi. Sí. No, además Perón vio una cosa, ¿no es cierto?, muy importante, que por ejemplo no existía el estatuto del peón, no existía el estatuto del docente. Bueno, es decir, yo tampoco soy peronista, pero digamos, esas eran falencias, ¿no es cierto?, muy bien, de generaciones anteriores. Había un proyecto de país, que uno puede estar o no de acuerdo. El mismo doctor Arturo Frondizi tenían un proyecto de país. Y después en la democracia del 83 para ahora, para mí el gran dirigente de la democracia fue don Raúl Alfonsín. Inclusive en la crisis del 2002, que me tocó vivirla de hecho y conducirla junto con Labaña, hubo 3 dirigentes que se destacaron: don Raúl Alfonsín, Duhalde y Bergoglio. Yo los vi, yo iba a esas reuniones y programamos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Hubo un acuerdo mínimo, cada uno defendió su independencia política, el radicalismo, el peronismo, por supuesto la iglesia. Pero discutíamos, ¿sabe de qué en esas reuniones? No. Bueno, vamos a las políticas públicas, lo mínimo. ¿Qué hay que hacer con este país? Hay que bajar la inflación, hay que redistribuir mejor el ingreso, hay que reinsertarse en el mundo, hay que exportar con valor agregado. Y hay que luchar contra la corrupción. Bueno, el tema de la corrupción, de la dirigencia política, no es un tema menor, porque no solo es un hecho material, sino moral. La ética puede salvar este país. Pero mire, casualmente, Piñanelli, lo que tengo acá es notable. Fíjese que cuando Cristina dejó la presidencia, desmantelaron un centro de salud que años antes habían inaugurado en Santa Cruz. Claro. Mire las imágenes, no se puede creer. Eso es una barbaridad. Este hospital se construye como una forma de, digamos, competir con la medicina pública en Santa Cruz y en Río Gallegos concretamente, cuando se genera el conflicto entre Presidencia de la Nación, por entonces de Cristina Kirchner, y el por entonces gobernador Daniel Peralta. Una forma de competir con la medicina y como una forma de traer, digamos, el desembarco nacional a Santa Cruz. Cuando se informa que van a ser entregados a Nación, fueron desmantelados. O sea, cuando llegan las autoridades de Nación, encuentran los camiones sanitarios que estaban provistos perfectamente de todo su equipamiento, sin nada del equipamiento, vacíos. Yo era chofer, andaba con los camiones de salud de Nación. Con el cambio de gestión toma el mando acá en la provincia de Santa Cruz, siempre hablando de provincia de Santa Cruz, la señora Rocío García, y donde pone su gente, que se le dice acá, dentro del Hospital Peliche. Y ahí es donde empiezan a ocurrir las cosas, los demanes de todo tipo. Dan la orden, que mandan camionetas de vialidad de provincia, y mandan camiones particulares, y sacan absolutamente, la orden era sacar absolutamente todo. Lo que estás viendo ahora son las fotos que sacaron los auditores del Ministerio de Salud de la Nación cuando se hicieron cargo del programa. Dentro de los hangares de la Fuerza Aérea se encontraron con un panorama que indigna. Los camiones estaban desguazados, parte del equipamiento que tenían estaba amontonado fuera y dentro de los vehículos sin ningún tipo de cuidado. Otros equipos faltaban, vacunas tiradas en el piso vencidas y miles de litros de leche en polvo que nunca fueron entregados y que también estaban vencidos. Cientos de miles de pesos para la salud arrumbados en un galpón.
Ahora, con su experiencia, Piñanelli, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Bueno, esto es parte del problema de la Argentina, que es no respetar el que sigue. Yo tengo una experiencia particular muy linda. A mí me reemplazó en el Banco Central Alfonso Pratgay, y yo hablo muy bien de él y habla muy bien de mí. Y somos amigos y hablamos, y cuando él me reemplazó nos juntábamos y yo le pasaba el mando como correspondía y todo funcionaba bien. Ahora, estos casos es, yo perdí, te jodo. No, el país es uno solo, la democracia tiene que vivir. Esto es lo que algunos inmaduros, como fue el gobierno anterior, una gran inmadurez, por decir lo mínimo, ¿no? Este tipo de cosas que en realidad terminan perjudicando a los más pobres. Recién usted hablaba con un gran especialista sobre el tema de la pobreza. Fíjese lo que está pasando en el Gran Buenos Aires. Yo estuve el otro día en La Plata, yo asesoro a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en la parte económica y trato de colaborar en lo que podamos con el gobierno de la señora Vidal, que es una muy buena mujer y muy luchadora. En el Gran Buenos Aires hay paros de maestros, en la escuela pública, porque los privados van a la escuela. Bueno, el 60%, un poco menos, el 58% de los chicos del Gran Buenos Aires van a escuela pública y el otro 42% a escuela privada. La pobreza de los chicos, lo acaba de decir la Universidad Católica en el Gran Buenos Aires, es del 52%. Van casi el 100% de los que van a la escuela pública son pobres y no tienen clases. Esa es otra injusticia. ¿De quién es responsabilidad eso? Porque yo he escuchado a algunos periodistas, a algunos medios, y el otro día estuve en uno de ellos y me enojé mucho y prometí no volver a ese programa. Decían que toda la culpa era de los docentes, porque el gobierno le había ofrecido un aumento. Y no es así. Hay docentes buenos y malos y hay dirigentes políticos buenos y malos, como en todos lados. El problema no es solo de los docentes. El problema es de la sociedad, del gobierno, que no resuelve ese problema. Bueno, hay una inflación del 42%. Claro. Es lógico que haya una puja distributiva, porque los ingresos se van deteriorando. Y no es cierto, yo conozco la propuesta de un sector de los docentes, que no solo quieren discutir el salario, sino también las condiciones físicas de las escuelas y los planes de educación. Claro, claro. Hoy un chico pobre que va en el Gran Buenos Aires a una escuela pública, como dije recién, el 90% de los chicos que van a la escuela pública hoy en el Gran Buenos Aires, no en Capital, que es otro mundo, son pobres. Ese chico va a la escuela, no solo y tiene que comer también. Va a comer, tiene un chico me decía en un barrio en Lanús, dice, bueno, por lo menos cuando voy a la escuela tengo un pupitre que es mío, porque en mi casa yo duermo en el piso, claro. No hay silla, no hay mesa, no hay comida, ve pelearse a los padres, ve que el padre se alcoholiza porque viene la violencia, son 9 hermanos en una pieza de 3x3, las condiciones de hacinamiento. Bueno, ese chico va a la escuela, en la maestra ve algo en donde se puede socializar. Muchas veces, yo tengo mi hermana que es maestra primaria en un barrio muy humilde de Lanús, y muchas veces le conseguimos zapatillas, los chicos van descalzos a la escuela, y la maestra es su segunda madre. Entonces, no es justo que hoy ese chico no pueda ir a la escuela. Alguien tiene que pensar en la gente, por favor, dejémonos de pelear por estupideces, peleemos por las cosas importantes. Ahora me acabo de enterar que van a una nueva confrontación, que el presidente le dijo, la gobernadora le planteó al presidente, bueno, ayúdenme a solucionar el problema, no sé, negocien en el medio, 5 o 6 mil millones de pesos, en un presupuesto que es de 600 mil millones de pesos. No es nada, es la educación. No sé, no hagan una obra, hagan la educación es lo que nos va a salvar. Yo pido eso a toda la sociedad, no es solo un problema del gobierno. Bueno, por eso lo invitamos esta noche, Piñanelli. Necesitamos que entre todos nosotros, de una vez, usted también habrá ido a una escuela pública. Yo fui a una escuela pública en Lanús cuando era chico, era un ejemplo. Y me mezclaba con los chicos de la Villa de Emergencia, eran compañeros míos. Y convivíamos, hoy no se convive. Y esto es lo que hay que recuperar. Por eso le agradecemos tanto sus palabras. No, al contrario. Gracias, muchas Piñanelli. Gracias por la invitación. No, por favor. Y vos que nos estás viendo, como te decía recién, estás también en el problema. Y ahora lo vamos a hablar quizás en profundidad con un hombre que en la política tiene y ha tenido un gran peso. Ya lo vas a escuchar.